Ahora vamos a hablar acerca de artroplastías como avances, ¿ya? Y vamos a comenzar con la artroplastía de cadera. Tipos e indicaciones. Primero, las artroplastías para el traumatólogo, es un procedimiento antiguo, ¿ya? Antiguo porque viene desde hace mucho tiempo, desde los años eh, de los 800, 1800, por ahí comenzó con algunas primeras prótesis, ¿ya? Como un reemplazo de la artrosis, ¿ya? Como les había comentado hace 2 días, la artrosis es el envejecimiento de la articulación y la vejez pues no tiene cura. Yo puedo tratar de detener la vejez, pero no puedo curarla, es una patología degenerativa. La colocación de prótesis o como procedimiento se llama artroplastía, ya es muy usado en paciente adulto mayor o anciano, en la cual la artrosis es grado 4, o sea, de la mayor nivel, la artrosis severa. De ahí yo voy a tener que colocar algún tipo de prótesis, ¿ya? Y va a depender de acuerdo a la actividad del paciente. Si es un paciente poco deambulador, si es un paciente activo, hay que ver la calidad ósea. La técnica quirúrgica está bien descrita y siempre se ha usado la misma técnica quirúrgica, ¿no? Por los 800 comenzó las prótesis, los indicios de prótesis, pero más o menos en los 900 y básicamente en 1940 ya se utilizó el primer implante metálico sobre algún tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes es un tumor de hueso benigno, ya que es muy mutilante. El tumor de células gigantes es un tumor benigno, pero que se comporta como maligno. Se da básicamente a nivel de la epífisis superior de la tibia, epífisis inferior del fémur, a nivel de la cabeza peroné, a nivel del radio distal, ¿ya? Entonces, aquí este tumor de células gigantes no respeta el cartílago de crecimiento, se da básicamente paciente femenino hasta los 20, 25, 30 años, que es el promedio, y es un tumor que causa mucho dolor. Entonces, cuando el tumor óseo, llamado células gigantes, destruye toda la articulación, se tiene que colocar una prótesis, porque ya destruyó la articulación. Luego en el 50 viene la famosa prótesis tipo Thompson, que es una prótesis monopolar. Ya veremos qué es monopolar. Luego viene la Austin Moore, años después, que es una prótesis también monopolar. La diferencia entre una y otra, ya que son las dos prótesis parciales, es que la prótesis tipo Thompson se pone cemento y la prótesis de tipo Austin Moore no se coloca cemento, ¿no? Colocar una prótesis para nosotros es algo muy entretenido, eso es de manera personal, en la cual se tiene que saber bastante biomecánica, es como, para nosotros es como, si hablamos criollamente, es como cambiar la llanta de un carro, ¿ya? Porque todo tiene su engranaje, todo se mide, ¿no? Todo se prueba, ¿no? Y siempre hay pistones que hay que colocar, se cementa, si no se cementa. Obviamente siempre hay que ver el brazo de palanca, hay que ver la altura de la pierna, ¿no? Todo eso se hace muy mecánico. Por eso colocar una prótesis no es algo tan complejo de hacer, porque es un procedimiento mecánico, ¿no? Siempre es lo mismo, siempre se hace un abordaje, luego se llega a la fascia, luego se abre la cápsula, luego se corta la cabeza del fémur, luego se coloca la prótesis midiendo cuánto mide el acetábulo, midiendo cuánto mide el fémur. O sea, es un procedimiento rutinario. A diferencia de la fractura, porque la fractura es inesperada. O sea, en el antebrazo tú puedes tener 10.000 tipos de fractura y cada fractura, cada vez que entres va a ser distinta, ¿no? Porque una fractura puede ser vertical, otra fractura puede ser con tercer fragmento, otra con minuta, otra con minuta con tercer fragmento, otra segmentaria. Entonces, eso hace que el tratamiento de una fractura quizás sea más complejo que colocar una prótesis, ¿no? Entonces, la ventaja de colocar una prótesis es que es un procedimiento rápido en un paciente que tiene experiencia, perdón, en un médico que tiene experiencia, con un menor tiempo operatorio y al final te da un dolor, o sea, mejora el dolor en el postoperatorio. Y al final vas a tener una pronta movilización y luego una adecuada deambulación y una buena recuperación. Entonces tenemos aquí los dos tipos de prótesis, que son monopolares o unipolares. A la izquierda tenemos la prótesis tipo Thompson, que hasta ahora se sigue usando, ¿ya? Y a la derecha tenemos la prótesis de tipo Austin Moore,
que ya se han dejado de usar. Son prótesis en la cual solamente se cambia la cabeza femoral, ¿no? Solamente se cambia la cabeza. Y este vástago femoral va a estar introducido en el canal femoral del paciente, ¿ya? La prótesis tipo Thompson, que es esta de la izquierda, se va a cementar. Se coloca un cemento, ¿ya? Y ese cemento se va dentro del hueso y eso hace que haya una integración hueso, cemento, metal. Y eso va a ser un constricto único en la cual el paciente pues mueve la pierna y mueve completamente la prótesis. El paciente va a poder deambular con nulo o muy escaso dolor a comparación como estaba antes, ¿no? Esta prótesis se coloca en paciente adulto mayor poco deambulador o deambulador intradomiciliario, en la cual el paciente solamente deambula de la cama al baño, de la cama al comedor, ¿ya? El paciente pues que tiene 90 años, que no es muy dependiente, perdón, independiente, más bien que es dependiente parcial o total, si tiene una fractura de cadera, se le coloca ese tipo de prótesis. Yo he tenido la oportunidad de operar al paciente más longevo de 100 años, el abuelo de una colega mía, ¿no? Que le tuve que poner una prótesis porque si no, pues el paciente se postra. Muchas veces vienen a la emergencia con una fractura de cadera, ¿no? Ya les expliqué anteayer, cómo son las fracturas de cadera, ¿no? Y vienen de 95 años, ¿no? Y dicen, no, muy abuelito para que se operen, ¿no? Pero entonces uno le explica que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cada procedimiento tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. No es porque me guste operar, sino es porque necesita operarse. Entonces le explicas, por ejemplo, ¿cuál sería el beneficio de no operar? ¿Cuál sería el beneficio de no operar? El beneficio sería primero que no va a gastar dinero, si es que es un paciente particular. Igual así sea asegurado, no va a gastar, pero igual tiene que luego contratar una enfermera, o sea, no hay gasto de dinero, es un beneficio. Otro beneficio es que no va a haber corte. Si no va a haber corte, se aleja la posibilidad de infección operatoria. Otro beneficio o pseudo beneficio va a ser que no va a ser sometido a anestesia, ¿verdad? Y eso es lo que tiene el temor la gente, o los pacientes que piensan que entrando a quirófano, pues ahí nomás va a quedar, ¿no? Entonces les explicas que para que un paciente adulto mayor tenga que entrar a la sala de operaciones, tiene que pasar por una serie de exámenes, ¿no? Un riesgo cardiológico, un riesgo neumológico, exámenes de sangre, hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, grupo y factor sanguíneo, VIH, VDRL, hepatitis B, examen de orina. Entonces, si todo está bien y sale una buena función cardíaca, entonces no tiene ningún problema. Y si no tiene ninguna comorbilidad, no tiene ningún problema al entrar a la sala de operaciones. Puede entrar al igual que entra un paciente de 60 o de 65 años, obviamente sabiendo pues que siempre todo procedimiento, así sea de riesgo bajo, como desde sacar un muñero hasta colocar un trasplante pulmonar, tiene un riesgo de infección o de complicación intra o postoperatoria. Eso siempre se le habla, ¿no? Pero ahí hay ahí siempre se valora el riesgo y beneficio. Entonces, al paciente pues se le sugiere, ¿no? ¿Y cuál sería el riesgo de no operar? Paciente postrado. Un paciente postrado no se mueve, escaras, úlcera de presión, neumonías, trombosis, ¿verdad? Todo lo que conlleva pues a una inmovilización por mucho tiempo, gasto con licenciada también, fisioterapia y todo lo demás. En cambio, ¿cuál es el beneficio de operar? El beneficio de operar es que el paciente se para al día siguiente. Yo coloco una prótesis y al día siguiente, máximo 2 días, lo paro. Lo hago parar y luego deambular 2 semanas con andador, 2 semanas con muletas, 2 semanas más con muleta en un lado y 2 semanas más sin muletas, ¿no? Para que vaya ganando fuerza. Y ahí se evita pues la postración y el paciente continúa con su vida. La postración te quita vida, ¿no? Y obviamente pues da más mortalidad. Se dice que una fractura de cadera que no se opera, el paciente se muere a los 2 años, ¿no? Pero si tú le dices eso al paciente, pues no te cree y se va asustado, ¿no? Y se va por uno que no quiere operar. Entonces, a menos que el paciente tenga un riesgo quirúrgico grado 4, hemoglobina en 6, tenga un perfil de coagulación alterado, ahí sí, pues uno le dice al paciente, pues que mejor sería manejarlo de manera conservadora porque el riesgo es mayor al momento de operar. Entonces, yo quiero que se quiten eso en la cabeza porque acá seguro saldrán muchos cirujanos. Los pacientes, si tienen un buen riesgo quirúrgico, el paciente se puede operar.
a un anciano. Yo le comento mi experiencia. Como traumatólogo, vemos nosotros siempre el paciente anciano. Los que se fracturan son pacientes de 70 para arriba, hablo de cadera. El más longevo fue 100 años el que operaba, 95, 98, 94 años, 92 años. Y no por eso se deja de operar. Entonces, a estos pacientes que son intradomiciliarios, tranquilamente le puedo poner una prótesis tipo Thompson, una prótesis parcial tipo Thompson, en la cual, les había comentado, se coloca cemento que hace integración con el hueso, ¿no? Y el metal. Y luego, pues, ya se dejó de colocar la otra prótesis, la de Austin Moore, que es una prótesis no cementada, ¿no? Esa prótesis no cementada no se colocaba cemento, se colocaba press-fit, a presión, donde el hueso crecía por esos agujeros que ustedes ven aquí, hacían una oso-integración, hueso-metal, pero esto se dejó de usar, uno, porque cuando uno quería quitar la prótesis estaba muy empotrada, o se empotraba mucho, esa era la principal causa, o si no, había fracturas alrededor de la prótesis, ¿no? Porque era muy ajustada. Entonces ya se dejó de usar esta prótesis, ¿no? Esto es como esto, solamente se usa la de tipo Thompson, ¿no? Entonces tiene un vástago pequeño, liso, sin ninguna fenestración, ya tiene, puede tener una cobertura de cromo cobalto o también hay de titanio, tiene pues la base de la cabeza femoral se va a apoyar en el cálcar, que es la parte más fuerte del fémur, y va a conservar el ángulo cérvico-deficiario de 135 grados, que es el promedio, ¿ya? Normalmente los resultados obtenidos durante todo este tiempo avalan su buen uso, ¿ya? Ante cualquier paciente que se pueda colocar una prótesis, esta es la ideal, si hablamos de un adulto mayor, ¿ya? ¿Cuánto cuesta una prótesis de cadera? El costo de esta prótesis a nivel general está entre los 1.000 a 1.500 soles, solamente la prótesis, ¿no? Si ustedes quieren comprar una prótesis. La de Austin Moore, ya les comentaba, ¿no? El ángulo es un poquito menor, 90 grados, ya se usa sin cemento, pero se ha visto que al final es difícil revisar la prótesis. Revisión de prótesis significa quitar la prótesis y colocar otra prótesis. O sea, ¿y por qué la tendría que revisar? Las prótesis, la desventaja de las prótesis, yo le he hecho contar lo bonito, pero ¿cuál es lo malo de la prótesis? Lo feo de la prótesis es que se tiende a aflojar. El cemento, todo cemento, siempre se va a aflojar tarde o temprano, ¿no? Entonces, las prótesis cementadas se van a aflojar. ¿Por qué? Porque hay un momento de fricción, esta fricción genera desgaste articular, esto al final luego vuelve a doler y luego se tiene que revisar, o sea, quitar la prótesis y colocar una prótesis más fuerte con más cemento, ¿no? Entonces, por ende, que uno prefiere colocar una prótesis en un paciente adulto mayor, ¿no? Yo no me gustaría colocar un paciente joven, así como nosotros, porque cuando se desgaste esta prótesis, yo voy a tener que quitar la prótesis, voy a tener que cortar más hueso y el paciente pues va a ser más mutilado luego. Entonces, lo ideal es retrasar la colocación de prótesis hasta donde se pueda, ¿no? Ese es por un lado. Entonces, por otro lado, también tengo la prótesis parcial, pero bipolar. La anterior era la monopolar, que todo era un constructo. Tenemos la bipolar en la cual la cabeza forma una parte separada del vástago femoral, ¿no? Aquí se cambia la cabeza y el vástago. Esto permite un doble movimiento y este doble movimiento disminuye el desgaste articular. A una cabeza más grande, mayor estabilidad. Y la cabeza, este doble movimiento me da una modularidad de la cabeza. Entonces, esto a mí me permite que haya un menor desgaste. ¿En quién pongo esto? En un paciente de 70 años, ¿no? Que por ahí está bien parado, tiene unas buenas corticales óseas y pues es candidato a la colocación de una prótesis por fractura. ¿Cómo se desgasta una prótesis? La prótesis se desgasta cuando es mal utilizada. Un paciente obeso desgasta prótesis. Por ende, los pacientes que vamos a colocar prótesis tienen que bajar de peso. El paciente que sube y baja escaleras. El paciente que no usa bastón. El paciente que por ahí no hace fisioterapia. Esos pacientes van a desgastar la prótesis y no van a hacer o no van a aprovechar el tiempo de vida útil de la prótesis. ¿Cómo yo conservo mi prótesis? Si estoy delgado, si hago terapia física, si hago fortalecimiento muscular, si hago una buena nutrición, si hago buenos ejercicios, si uso bastón, esa prótesis en realidad va a durar
por lo menos mínimo unos 10 a 15 años, ¿no? Como le digo a los pacientes, es como la llanta de un carro. Si tú al carro le pones una llanta nueva, pero esa llanta nueva la pasas por baches, la mandas por trocha, le pones peso al carro, la llanta se va a gastar, ¿no? Lo mismo con la prótesis. Si en la prótesis, pues, le pongo peso, por ahí no uso los zapatos adecuados, no uso el bastón, porque el bastón es importante porque le da una menor carga a la prótesis, porque cuando yo camino, piso con el bastón y la fuerza y distribución de cargas va a ser tanto para el bastón como para mi pierna a través de la prótesis. Por ende, hay una menos fricción y menos desgaste de la prótesis. Y por último tenemos pues en cadera la total de cadera. Esa total de cadera generalmente se pone en bipolares, ¿ya? El tiempo de operatorio es un poco más largo. Este es para paciente pues joven, el paciente de 60, 65 años que quizá dicta clase en la universidad o un cirujano general ya jefe de servicio, ¿no? En la cual pues hay una fractura o una artrosis severa o una displasia de cadera, ya coloca una prótesis total en la cual uno va a cambiar el acetábulo y el vástago femoral, ¿no? Aquí yo sí puedo recubrir bien mi acetábulo. ¿Por qué no puedo poner una prótesis parcial en los pacientes jóvenes? Entre comillas jóvenes, porque si yo pongo una prótesis parcial, se va a hundir por el acetábulo. El acetábulo, al no estar recubierto con la prótesis acetabular, pues genera un hundimiento del acetábulo. Esta es una prótesis total no cementada. ¿Cuándo pongo cemento y cuándo no pongo cemento en las prótesis totales? En un paciente con buenas corticales, como en este caso, ¿no? Tienen corticales grandes, aquí tranquilamente puedo poner una prótesis no cementada, no pongo cemento, ¿no? Se le pone por fit y va muy bien. Pero en un paciente con corticales adelgazadas, osteoporosis, pero es activo, sí tendría que colocar cemento, ¿ya? Y esa cementación va a generar un constricto fuerte y único, y al final, pues, va a bajar la molestia. Sin embargo, como saben, todo lo que es cementado se tiende a aflojar. También lo no cementado se afloja. ¿Y cómo hace contacto la prótesis total no cementada? Se da pues un contacto íntimo entre la superficie protésica y el hueso. Por eso que las prótesis no cementadas son medias rugosas, ¿no? Básicamente son de elección en pacientes jóvenes, ¿ya? Donde tienen una buena calidad ósea. Y aquí las cirugías perdón, hay menos incidencia de cirugías de revisión y también, menor aflojamiento, ¿no? Más o menos así son los modelos de las prótesis totales no cementadas, el componente femoral, ¿no? Y en una vista real, ¿no? Son con fenestraciones y aquí esto que parece como una lija se va a poner el prefit con el fémur, con la parte interna y va a crecer el hueso a través de estas microfenestraciones. Hay otro ejemplo, ¿no? Este es el componente acetabular, en la cual se va a colocar también en el acetábulo, también es de característica rugosa, ¿ya? También igual, ahí, ¿no? Y entre el acetábulo y la cabeza femoral se coloca pues un interfaz de polietileno, ya para evitar pues el desgaste o el choque metálico, ¿no? Esto es lo que haría la pseudoarticulación para evitar el choque del titanio o cobalto de la cabeza femoral con el acetábulo. Entonces, para colocar una prótesis de un abordaje posterolateral, se llega hasta la fascia, ya se ubica el tendón de la fascia lata y se hace nuevamente otro abordaje posterolateral, también llamado de Gibson. Luego se llega a los rotadores externos, obviamente se separa la grasa y luego se hace una tenotomía de los rotadores externos, ¿no? Esta tenotomía de los rotadores externos se hace pegado al hueso, ya viendo identificado al cuadrado femoral, al rotador externo corto, al piriforme, al glúteo medio, se hace un corte aquí separando el ciático y luego pues se llega a la cápsula. Acá está, se hace la tenotomía, luego se separa y luego llega a la cápsula articular. Se hace un abordaje en T y luego, después del abordaje en T, se saca la cabeza del fémur y se coloca la nueva cabeza femoral o el nuevo vástago femoral. La ventaja de este abordaje, que es el que más usamos nosotros, es que es un menor trauma tisular, es menor sangrado, mantenemos indemne el mecanismo aductor,
que lo conlleva al glúteo medio y glúteo menor, que se insertan en el trocánter mayor. Hay una buena exposición del acetábulo si yo quiero poner una prótesis total. Hay menos dolor y la parte de la fisioterapia es rápida. En verdad es un abordaje sencillo, rápido de hacer, unos 40 minutos para una prótesis parcial de piel a piel, como decimos nosotros. La desventaja es que al abrir la cápsula por posterior, ¿no? Se puede luxar si es que no reparan la cápsula. Acuérdense que la luxación más importante o más frecuente en una cadera es la posterior, porque la parte posterior es la más débil ante una luxación. Si no reparo la cápsula, nuevamente se puede luxar. Hay mayor incidencia de neuroplasia del nervio ciático porque la parte posterior está muy íntimamente relacionada con el nervio ciático, ¿ya? Y luego, si yo quiero hacer una revisión, es un poco más difícil de hacer. Eso en cuanto a cadera. Ahora, en rodilla, ¿ya? El éxito de cualquier prótesis, y más en rodilla, comienza de una buena planificación, de un buen planeamiento preoperatorio. Y obviamente, durante el planeamiento preoperatorio tengo que tener un abordaje adecuado, ¿no? Se ha tratado de valorar los abordajes ante una prótesis de rodilla, pero ninguno ha mostrado algún tipo de superioridad, siendo el abordaje pararotuliano el más usado. Cuando uno opta por una prótesis de rodilla, es obviamente cuando el paciente tiene artrosis de rodilla, artrosis severa de rodilla, que es el desgaste completo en la rodilla. Cuando uno coloca al paciente para operarlo, lo coloca en esta posición en 90 grados para hacer el abordaje en flexión de rodilla. Luego, tenemos que analizar los dos componentes, o los tres componentes, componente femoral, componente tibial y componente rotuliano. El abordaje que les había comentado, el más descrito, es el abordaje pararotuliano medial. Es el abordaje más clásico y más conocido, con el estándar, en la cual pues no hay pierde, ¿no? Si bien es cierto, se quiso cambiar porque se lesionan muchas arterias geniculadas, sin embargo, los demás abordajes no han demostrado ninguna superioridad con este abordaje que es el clásico. Se hace un abordaje a la mitad de la rodilla, ¿no? Se ponen algunas líneas para el cierre, que el cierre sea simétrico, y luego se hace un abordaje medial a través de, o al lado medial del tendón del cuádriceps y del tendón rotuliano. Una vez que se hace el abordaje medial por este lado, ¿verdad? Se luxa la rótula, acá está, ¿no? Se luxa la rótula hacia el lateral, como en este caso, y se deja a exposición todo la rodilla, ¿no? Se luxa la rótula y nos va a permitir evaluar el cóndilo femoral y el platillo o meseta tibial. Y se comienza pues con la preparación de los componentes. Comenzamos siempre con el componente femoral. El componente femoral se va a objetivar todo el cóndilo femoral y se va a comenzar con las mediciones y se va a tener que hacer un alineamiento. Ese alineamiento significa que tengo que alinear el centro de la cabeza femoral con el centro de la rótula y con el centro de la pierna, porque si uno coloca en mal alineamiento, pues va a quedar en genubar o en genuvalgo, ¿no? Entonces hay que tener un adecuado alineamiento al momento de colocar la prótesis. Y luego, pues, ya aquí, por ejemplo, ya se luxó la patela o la rótula y se está colocando, se está empezando ya a trabajar el componente femoral. Este es el fémur, ¿no? Todo esto que está hacia abajo es el fémur. Se perfora más o menos a 1 milímetro, perdón, a 10 milímetros de la zona intercondilia por encima, llegando hacia el canal femoral, ¿no? Una vez que se hace el agujero en el canal femoral, se coloca algunas guías y con la sierra se comienza a hacer los cortes óseos. Colocar una prótesis en una rodilla es hacer varios cortes de hueso. Y luego nos va a quedar un tipo de ala de mariposa. Esta ala de mariposa nos indica que estamos yendo bien con el corte. Aquí está la colocación de la primera guía. Luego se comienza a hacer mediciones, ya desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro del cóndilo femoral. Luego se va midiendo, se siguen haciendo cortes. Esta es una sierra. Se sigue cortando toda la rodilla que está artrósica, desgastada, ¿ya? Y con eso al final se termina con el componente femoral. Luego pasamos al componente tibial, donde es lo mismo, ¿no? Se mide la altura, que todo esté bien, que esté a la altura de los malleolos, que esté a la altura de la caña tibial, y se comienza con el corte de la meseta tibial. Se mide que no cortemos ni muy arriba ni muy abajo, y se comienza a pasar una sierra, ¿no? Y se comienza a quitar toda la artrosis. Luego,
Una vez hecho o preparado los dos componentes, tanto femorales y tibial, se hace una comparación en flexión y en extensión, y el hueco en flexión tiene que tener la misma medida que el hueco en extensión. Con eso estamos yendo bien. A veces no tiene la misma medida y hay que volver a cortar o hacer algún tipo de realineación. Y si hablamos de realineación, hay que valorar el buen eje mecánico, ¿no? Que es desde el centro, desde la cabeza femoral hasta el centro del tobillo. Eso se hace valorando, se hace alineando, ¿no? Y aquí ya se está evaluando la alineación. Luego de eso se prepara, así queda más o menos el componente femoral ya preparado. Luego se prepara el componente tibial, se hace un hueco y aquí en estos huequitos van a entrar las prótesis. La rodilla siempre se coloca cemento, las prótesis de rodilla todas son cementadas, no hay no cementadas, ¿no? Es porque en la rodilla, a nivel del fémur distal tibia proximal, es un hueso esponjoso que capta muy bien el cemento quirúrgico o el cemento óseo, ¿ya? Se coloca la prótesis tanto femoral arriba y tibial abajo, se quitan los remanentes o los residuos o los excesos de cemento y luego pues se coloca la prótesis, ¿no? Acá está el componente femoral, acá arriba, ya, acá abajo el componente tibial y entre los dos un polietileno, al igual que el fémur, ¿no? Más o menos así queda la prótesis de rodilla, acá está la rótula luxada, este blanco es el polietileno, abajo está el componente tibial, ¿no? Y más o menos hay tipos de prótesis de rodilla. Los tipos de prótesis de rodilla pueden ser la rodilla de revisión simple, la que hemos visto, o de la revisión compleja, que se usa cuando ya se desgastó la prótesis de rodilla. La prótesis de rodilla también se puede desgastar. Si se desgasta, tengo que hacer otro tipo de cirugía de revisión de prótesis, ¿no? Esta es una prótesis total de rodilla simple, es una prótesis de revisión, ¿ya? Y en cuanto a avances de la traumatología, pues actualmente se está tratando de manejar la cirugía robótica, ¿ya? Que nos va a llevar a reparar, pues, con tendones, microtendones, la parte de nervios, ¿no? Pero en realidad esta cirugía se hacen en países de desarrollo, no se hacen en vía de desarrollo, no se hace en Colombia, no se hace en Brasil, no se hace en Argentina, ¿no? Sí se hace en Estados Unidos, pero son cirugías o microcirugías que las hace los subespecialistas en cirugía en mano, básicamente son los que se hacen, ¿no? Que se hace sutura de nervio, ¿ya? O sutura, pues, de algún tendón muy, muy fino, ¿ya? ¿Listo, chicos? Eso es todo, ¿no? Si